Amber Kavanaugh sufrió de repente un aparentemente inofensivo dolor de cabeza. Al ir a descansar un poco, experimentó la agonía de morir, el desespero de la soledad, la angustia de la muerte y la paz de decidir querer regresar o seguir. Dice que la muerte para ella fue una experiencia tranquila y sin dolor, llena de paz. Entonces, ¿por qué decidió regresar cuando sus guías le ofrecieron la opción? Bienvenidos al canal de las historias, donde los eventos reales del mundo se relatan de manera diferente y entretenida. Comenzamos. Amber Kavanaugh, un alma vivaz que reside en la pintoresca isla de Vancouver, en Canadá, se encontró en el pináculo de su existencia en diciembre del 2021. Amber, junto con su familia, se hallaba dedicada a la tradición festiva de hacer casas de pan de jengibre para la Navidad de sus hijos. El día transcurrió en un ambiente de risas y momentos compartidos, creando recuerdos preciados para todos. Al caer la noche, la familia se sentó en el sofá principal y se disponían a ver una película navideña. Sin embargo, todo dio un giro imprevisto y el destino esperaba a Amber. En medio de esta tranquilidad, un repentino e inexplicable dolor de cabeza interrumpió el alegre ambiente. Si bien los dolores de cabeza no eran raros para ella, este se manifestaba con una intensidad que lo hacía diferente. Una tensión incómoda que se convertía en una sensación debilitante. Amber se retiró temprano, un poco preocupada por la cena y fiesta de Navidad que organizaría para 10 personas en 2 días más adelante. Sin que ella lo supiera, este dolor de cabeza aparentemente inofensivo era un presagio de un evento profundo que alteraría su vida, un derrame cerebral que indicaba la inminente tormenta que estaba a punto de destruir su vida. Así, Amber se refugió en su cama a las 9 de la noche. Alrededor de las 10 de la noche comenzó el inesperado descenso de una realidad alternativa, una realidad que desafiaría su propia esencia y ofrecería una elección de vida o muerte que trascendería los límites de su mundo físico. Amber estaba sola en su cuarto y poco sabía que el dolor de cabeza, inicialmente descartado como una molestia transitoria, era el preludio de una disección de la carótida en su lado izquierdo que puso en peligro su vida. Una emergencia médica que la arrojaría al abismo de un accidente cerebrovascular. La noche avanzaba apacible en toda la casa, pero silenciosamente atacaba sin piedad a Amber, quien todavía, envuelta en el reino de los sueños, estaba felizmente inconsciente de que su cuerpo estaba al borde de una transformación irreversible. El derrame cerebral, un agresor silencioso, causó estragos en forma inmediata, dejando una parte significativa de su cerebro izquierdo sin vida. Estando inconsciente, Amber permaneció ajena al evento de su propia anatomía. No fue hasta que la luz de la mañana rozó las cortinas que se despertó a una realidad que había cambiado irrevocablemente. Amber se despertó en un mundo que ya no le era familiar. Inicialmente se sentía somnolienta, como en un estado de sueño. Luchó por comprender la gravedad de su situación. Al intentar levantarse de su cama, Amber se enfrentó a la impactante revelación de que su lado derecho, una vez ágil y receptivo, estaba completamente paralizado y la hacía sentir extraña y desconcertante. La lucha por ponerse de pie y moverse reveló el alcance de su incapacidad, ya que el lado derecho de su cuerpo se desmoronaba bajo el peso de su propia inercia. El desconcierto, la confusión se apoderaron de ella cuando se dio cuenta de que algo andaba profundamente mal. Intentó valientemente navegar por el espacio entre su dormitorio y la sala de estar. Amber se encontró con obstáculos insuperables. Los muros parecían cerrarse a su alrededor como testigos silenciosos de una lucha que trascendía el ámbito físico. La desesperación y la determinación se entrelazaron mientras se esforzaba por cerrar la brecha entre su estado de incapacidad y el santuario de la sala donde su familia estaba sin saber lo que le sucedía. El acto de recorrer, aunque fuera una corta distancia, se convirtió en una batalla épica, marcada por inútiles intentos de arrastrarse. Una serie de golpes desesperados en la pared
Trataron de llamar la atención de su familia, que se encontraba inmersa en la película que veían entretenidamente en el televisor localizado en el primer piso. Cuando los nudillos de Amber chocaron contra la pared en una desesperación rítmica, una ola de pánico y urgencia surgió dentro de ella. Cada golpe sordo que resonaba servía como una silenciosa súplica de ayuda, un intento de atravesar la barrera que la separaba de la presencia de su familia. En la sala, su marido, inicialmente sorprendido por su retiro temprano a dormir, se había tranquilizado por la falta de ruido en el cuarto. Sin que él lo supiera, la lucha silenciosa de Amber se había intensificado hasta convertirse en una batalla contra la parálisis invasora que ahora se apoderaba de su cuerpo y que poco a poco agravaba la situación. Fue una sinfonía de caos la que desató cuando su marido, impulsado por una intuición, subió al dormitorio. Inmediatamente entró en una mezcla de pánico, preocupación e incredulidad cuando vio a Amber caída y luchando por su vida. Al intentar levantarla del suelo, se encontró con la cruda realidad del peso muerto, de su inmovilidad que desafiaba la comprensión. La habitación, ahora bañada por la dura luz de la realidad, se convirtió en un campo de batalla donde las fuerzas invisibles de la enfermedad chocaban con la resistencia del espíritu humano. Rápidamente las facciones de Amber delataban la crisis que se estaba desarrollando. Una urgencia desesperada subrayó las acciones de su esposo mientras evaluaba la gravedad de la situación. Creo que estás teniendo un derrame cerebral, exclamó. Fue un instante decisivo que provocó una respuesta rápida, una llamada de auxilio que inmediatamente despertó los del sistema médico de emergencia. La urgencia ahora era una carrera para salvar su vida. La transición de la habitación a la sala de urgencias se desarrolló con una rapidez surrealista. En el torbellino de paramédicos, personal de la sala de emergencias y procedimientos de diagnóstico, la conciencia de Amber permaneció atada a una realidad que oscilaba entre lo real y lo irreal. La urgencia de la respuesta médica reflejaba la gravedad de su condición y una decisión crítica se asomaba en el horizonte, una decisión que determinaría el curso del viaje de Amber entre la vida y el abrazo de otro mundo que había vislumbrado en sus momentos de inconsciencia. En el hospital, Amber se vio inmersa en la corriente de evaluaciones médicas y herramientas de diagnóstico. Podía escuchar claramente la desconcertante charla de los profesionales médicos y percibía con precisión la incertidumbre que tenían sobre su futura salud. El esposo de Amber, un testigo silencioso del drama médico que se desarrollaba, se mantuvo a su lado. Su ansiedad se manifestaba en cada ceño fruncido. El diagnóstico, una vez revelado, arrojó una sombra premonitoria sobre la habitación. Una inquietante constatación de que su arteria carótida se había disesionado y el derrame cerebral, rápido y despiadado, se había cobrado un territorio significativo de su cerebro. A raíz de esta revelación, el equipo médico se embarcó en un intento desesperado de intervenir. Armado con las esperanzas depositadas en un medicamento anticoagulante conocido como TPA. La habitación que antes se llenaba con el zumbido desprendido de la maquinaria médica ahora resonaba silencioso y lúgubre. Sin embargo, a medida que el reloj marcaba los preciosos segundos, la mejora esperada no se materializó. Las extremidades paralizadas de Amber seguían sin responder, y el profundo silencio de su voz se hacía eco de la gravedad de la batalla neurológica que se libraba en su interior. En el equilibrio entre la vida y lo inminente desconocido, la conciencia de Amber se tambaleó, como si estuviese al borde de un precipicio. Los profesionales médicos, muy conscientes de la pequeña opción para la recuperación, se enfrentaban a la dura realidad de que la TPA había causado ninguna mejora en Amber. Era el momento en que se empezaba a pensar en proponer una decisión que cambiaría la vida de ella. La cirugía cerebral, una opción cargada de incertidumbre que surgió como la última y desesperada táctica salvavidas. Sin embargo, el pequeño hospital de pueblo en el que Amber se encontraba no poseía los recursos para tan complicado procedimiento y era necesario el traslado en helicóptero a un hospital mayor especializado.
Desafortunadamente, una gran tormenta en el horizonte amenazó con negar la autorización de envío de un helicóptero médico, dejando a Amber atrapada entre la incertidumbre de su supervivencia. Increíblemente, Amber cuenta hoy que estaba atenta y podía escuchar todas las conversaciones y angustias vividas por los médicos durante estos momentos cruciales en su emergencia. En medio de la urgencia que la rodeaba, Amber se encontraba en un estado surrealista. Podía ver, sentir y escuchar a su familia, como atada al flujo de su vida cortándose y siendo testigo de la desgarradora perspectiva de decir adiós. Pudo escuchar cómo cada uno de sus hijos, su esposo, familiares y amigos intercambiaban solemnes palabras de despedida para ella. La habitación del hospital se transformó en un escenario sombrío, donde los seres queridos lidiaban con la pérdida inminente y la partida de Amber parecía inevitable. Sin embargo, una fuerza indomable, personificada por una enfermera a cargo decidida, ocupó el centro del escenario. Impulsada por una feroz convicción, insistió persuasivamente del nivel de urgencia por teléfono, suplicando a la tripulación del helicóptero que desafiara la inminente tormenta, pues le parecía imposible que una familia, y especialmente unos niños, perdieran a su madre en el día de Navidad. Su apasionada súplica resaltaba que con cada momento que pasaba, el tenue control de Amber sobre su vida pendía del más delgado de los hilos. El zumbido lejano del helicóptero que se acercaba anunciaba una leve esperanza de vida. Cuando Amber fue subida a la aeronave, todo era un concierto de sonidos mecánicos, de pitidos de las máquinas, lenguaje médico y despedidas llorosas. Sin embargo, a medida que el helicóptero ascendía, Amber describe que una inesperada serenidad la envolvió. El sol, pintando los cielos con matices de colores, proyectaba su cálido resplandor sobre su rostro y sentía como si una iluminación divina reflejaba la encrucijada donde convergían la vida y la muerte. En ese momento, Amber trascendió los confines de su cuerpo. Todos sus signos vitales habían colapsado. Visualizó el más maravilloso jardín con una belleza trascendente. Y fue allí donde Amber se encontró al borde de una profunda decisión. El jardín, un tapiz de vida vibrante más allá de la comprensión terrenal, se convirtió en el escenario donde un ser superior, guías y seres queridos se reunían a su alrededor ofreciendo apoyo frente a una elección inminente que debería tomar. Aquí, Amber lidiaba con la decisión de regresar al mundo corpóreo o quedarse en el abrazo de la inefable serenidad del otro lado. En el jardín de la conciencia de Amber bailaba y sus guías, compañeros y familiares de su viaje espiritual estaban a su lado en medio de un resplandor inexplicable. Mientras Amber atravesaba el sendero del jardín, su mirada se encontró con fugaces destellos de sus vidas pasadas, un intrincado mosaico de experiencias interconectadas que convergían para iluminar el conjunto de la evolución de su alma. En medio de la belleza verde, Amber se encontró con una versión de sí misma que no había visto antes, una manifestación luminosa de su mejor yo, adornada con un vestido blanco inmaculado, intacta por el paso del tiempo, se mostraba con la más alta gracia y vitalidad. No habían arrugas ni cargas, solo una existencia limpia que desafiaba las limitaciones de los mortales. Allí Amber experimentó una especie de perfección, un testimonio de la trascendencia de su ser. La comunicación telepática con lo divino se desplegó a la perfección mientras estaba en el jardín. Las palabras se volvieron innecesarias, ya que el lenguaje mental transmitía verdades profundas directamente a la conciencia de Amber. Una luz omnipresente y una energía más allá de la comprensión humana lo envolvía todo, disipando las sombras de la duda y el miedo. No era una fuerza externa que emitía un juicio. En cambio, era un amor expansivo que impregnaba cada fibra de su ser, una tranquilidad que resonaba a través de la esencia misma de su alma. A medida que Amber se sumergía en este refugio, la presencia de su familia, tanto terrenal como espiritual, se hizo palpable.
Su esposo y sus hijos estaban en la periferia. Su apoyo silencioso emanaba olas de consuelo. Era un testimonio de la interconexión de las almas a través de las vidas. Incluso su suegra fallecida y sus seres queridos, sus mascotas, adornaban el cuadro, un conmovedor recordatorio de los lazos duraderos que sobrepasaban los límites de la existencia mortal. Con una extraña sensación de claridad, los guías de Amber la guiaron suavemente a través del panorama de sus posibilidades. Ella fue testigo de los caminos a seguir, uno que conducía de regreso a la vida que estaría lleno de desafíos y pruebas transformadoras, y el otro, una partida hacia un reino espiritual donde el dolor, la lucha y las limitaciones físicas se disipaban por completo. La decisión presentada sin presiones descansaba únicamente sobre los hombros de Amber. Era una muestra palpable del don del libre albedrío concedido a cada alma. Después de haber enfrentado todas las facetas de su existencia, Amber se enfrentó a una elección fundamental en su estancia en el jardín. La luminosidad que la rodeaba parecía intensificarse a medida que sus guías le transmitían la gravedad de la decisión que tenía ante sí. No era un simplemente señalar entre la vida y la muerte. Más bien, era un intrincado tapiz de destinos, cada hilo tejido con las delicadas manos de sus elecciones y lecciones. No fue una decisión que se le impuso. Por el contrario, fue una elección presentada con la mayor reverencia. El amor que impregnaba el jardín se extendía más allá de la mera ausencia del dolor o la lucha. Fue un profundo reconocimiento del viaje del alma, una celebración del crecimiento, la resiliencia y la capacidad ilimitada de amor que define la experiencia humana. A medida que se acercaba a la decisión, los guías de Amber la guiaron suavemente a un banco donde podía ordenar sus pensamientos. La vista panorámica de su existencia se desplegó ante ella, ofreciendo una visión de todas las causas y los efectos de sus elecciones. Y esta no sería una excepción. La visión de su posible regreso al reino físico, aunque plagada de desafíos, prometía profundas lecciones y contribuciones. Por el contrario, la perspectiva de permanecer en el jardín, atraída con el encanto de la paz, trascendiendo la naturaleza transitoria de las luchas mortales. La energía en el jardín palpitaba con las experiencias de todas sus vidas, subrayando el profundo propósito detrás de cada risa alegre y lamento. Sus guías, radiantes de compasión, transmitieron un mensaje que reverberó en lo más profundo de su ser. La esencia de la existencia no radica en evitar el dolor o los desafíos, sino en el poder transformador de abrazarlos. A medida que la contemplación de Amber se profundizaba, la decisión de regresar al reino físico se desarrolló como una elección matizada, un compromiso de continuar la intrincada tarea de aprender, contribuir y evolucionar. Los guías, con un amor incondicional, le comunicaron el profundo impacto que su viaje podía tener, tanto en su alma como en su cuerpo al regresar a la vida. Amber, rodeada por el resplendor del jardín, tomó entonces la decisión de regresar a su nave terrenal. La decisión se extendió por todo su alrededor espiritual, un acuerdo sagrado entre el alma y el universo. A medida que su forma etérea se disolvía en la atmósfera radiante, el jardín la abrazó con una sutil despedida, haciéndose eco de la sabiduría eterna que trasciende el entendimiento mortal. Amber, en el umbral de los reinos, se embarcó en un viaje de regreso al mundo físico, un viaje cargado de desafíos, resiliencia y el apoyo inquebrantable de las fuerzas cósmicas que guiaron su camino y el de su familia que la esperaba, y fue a quien primero vio cuando abrió nuevamente sus ojos en el hospital. Amber ha tenido que pasar por un largo proceso de recuperación física, desde ser alimentada por tubos hasta no poder moverse por completo y recibir extensas y dolorosas terapias físicas. A pesar de todo, ella dice que valió la pena regresar, aprender que el dolor físico libera y descubrir que el amor la rodea tanto en el mundo material como en el espiritual. Si te gustó esta historia de la vida real, anímate y dale un like. Suscríbete a nuestro canal de las historias, donde las historias reales hacen historia.